Bienvenida nuevamente Miriam, aquí con nosotros. La vez pasada tuvimos muy poco tiempo para explicar esto de la psicología y la sociología. Sin embargo, quisiéramos saber más de ti. ¿Por qué estudiaste psicología? Bienvenidos a ¿Y por qué no? Tu nuevo podcast donde las preguntas abren caminos, las historias conectan y la comunidad crece. Aquí compartimos experiencias reales, consejos útiles y reflexiones que inspiran. Soy tu amigo Frank y esto apenas comienza. Bien, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme nuevamente, Francisco, a este programa y por qué no. ¿Por qué psicología? Interesante pregunta. Pues siempre me llamó, siempre he sido observadora, me gustó mucho lo que es este tema de la psicología. Durante la carrera pues descubrí muchísimos aprendizaje, sobre todo el aprendizaje significativo que conlleva estudiar la psicología, y pues es algo que hoy en día me apasiona mucho trabajar con los pacientes, en dar este tipo de intervenciones para ellos. Ok. Fíjate que yo sé, no sé si sea todavía así, que cuando la gente estudia psicología deben de tener cierto tiempo, cierto número de sesiones o cierto número de horas ellos mismos una terapia psicológica con un profesional. Al día de hoy sigue siendo esto así. Así es, nosotros tenemos que tener pues este tipo de terapias. Incluso durante la carrera de psicología es un requisito para titularnos el tener ciertas sesiones terapéuticas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar primero con nosotros mismos para entonces poder darles esa ayuda, ese apoyo a las personas que requieren de este servicio psicológico. Obviamente quiero entender que que aunque ustedes tengan estas terapias psicológicas, no están libres ni exentos de tener problemas posteriores o situaciones psicológicas posteriores. ¿Cómo un profesional, como un psicólogo ya profesional, puede enfrentar esta situación? Dando él terapia, pero él al mismo tiempo recibiéndola o teniendo algún tipo de complicación en una etapa de su vida. Bueno, pues antes que nada, antes de ser psicólogos, somos seres humanos que, pues, por ejemplo, si hablamos de emociones, podemos estar tristes, podemos estar enojados, pero que tenemos las herramientas, por ejemplo, tener esa inteligencia emocional para poder confrontar ciertas situaciones que vivimos. Como todo ser humano, vivimos situaciones buenas, muy malas y trágicas, pero que tenemos pues esas herramientas para confrontar esas situaciones. Más sin embargo, sí, todavía nunca terminamos de estar en terapia. ¿Por qué? Porque, como te mencioné, somos seres humanos y que requerimos también de apoyo terapéutico. Ok. Ahora bien, tú te especializaste en tanatología. ¿Por qué escoger? ¿Tanatología? Ajá. Bueno, pues el ámbito donde me desenvuelvo es en el área hospitalaria. Eh, a partir de qué es lo que se vive ahí, pues como sabemos, tratan enfermedades, diferentes tipos de enfermedades, degenerativas, accidentes, y pues todo el tiempo en un hospital se ve la muerte. A raíz de que vivimos todos este tema de la pandemia, hubo muchas muertes. Entonces, en un hospital pues fue una situación muy compleja. Y qué es lo que teníamos que dar: acompañamiento a las personas que tuvieron pues eh, muertes, ¿no?, de seres queridos, y no únicamente una persona, sino que fueron varias en una familia. A veces incluso familias completas murieron a raíz de la pandemia. Esto me impulsó más para prepararme, para tener más herramientas, para dar un acompañamiento durante y posteriormente de una muerte, ¿no? El dar ese acompañamiento en ese proceso
del duelo. Ok. ¿Qué es la tanatología? Tanatología viene del griego, que es thanatos, significa muerte, y logos significa estudio. Entonces, pues va enfocado al acompañamiento en ese proceso de duelo, de muerte, ¿no? Que es lo que tenemos que ayudar. El tanatólogo pues ayuda en esas etapas, en ese proceso sobre todo del paciente que está en una fase, por ejemplo, terminal, ¿no? Y también a sus familiares. Ok. ¿Cómo puedes percibir tú en este tiempo actual, cómo ve la sociedad el tema de la muerte? Bueno, ha cambiado mucho esta situación de la muerte anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las tradiciones, ¿no? Anteriormente, pues hacían todo un ritual, rituales que hace de acuerdo a la religión que tengan, ¿no? A hoy en día es muy diferente, como que queremos que todo sea muy a prisa, ¿no? Todo el contexto del momento de la pérdida de esta persona, ¿no? Ya no es como antes este tipo de la muerte. Pero también está esta parte de la educación, ¿no? Sobre la muerte, ¿no? Todavía hoy en día es un tabú. Nos falta mucho que trabajar con el ser humano para aceptar que la muerte, ¿no? Si habláramos, creo yo y pienso yo, que si habláramos de la muerte como hablamos de la vida, sería más llevadera cuando muere un ser querido. Entonces, ¿tú crees que esta celebración, porque hay muchos que celebran la muerte, tú en tu punto de vista como tanatólogo, está bien? Depende mucho el tipo, la cultura, las religiones, cultura y religiones, pues va muy enfocada y al estudio de cómo cada quien lleva ese tipo de rituales, ¿no? Si hablamos de religiones, pues imagínate, cada quien tiene una manera, ¿no? Y no me voy a enfocar a religiones porque es respetable, pero aquí lo importante es que los dolientes y los familiares tengan pues esa tranquilidad y esa paz de que su ser querido esté en el lugar que deba de estar. Ok. ¿Hay etapas de duelo? Sí, la doctora Elizabeth Kluber es una de las grandes especialistas que trabajó las etapas del duelo o las fases del duelo, ¿no? Por ejemplo, está la negación, ¿no? O en shock, cuando estamos en esa parte, pues Inicial. no creo lo que está sucediendo de esa noticia que acabo de recibir, ¿no? Está la ira, ¿no? Estoy enojado con todos, ¿no? Todos son culpables de lo que sucedió, por ejemplo, ¿no? Okay. Está la negociación, está la depresión y está la aceptación, ¿no? A donde acepto que mi ser querido ya no está conmigo. ¿Y qué es lo que nos cuesta más? El adaptarme a la ausencia de ese ser querido. Okay. Uh-huh. ¿Hay terapias de tanatología? Hay acompañamiento, hay apoyo tanatológico, acompañamiento tanatológico y consejería. Okay. Ajá, ya como intervención, como mencioné, es ya si tienes una formación de psicólogo. Ok. ¿Qué tan importante es que todos vayamos con un tanatólogo cuando sufrimos una pérdida? ¿O no todos necesitamos esa ayuda? Sí, como tú mencionas, no todos requieren de este tipo de apoyo. Cada persona somos diferentes, algunas son muy resilientes a las pérdidas, pero es importante que acudan con este tipo de ayuda. Nos va a ayudar a ir aceptando esta pérdida de este ser querido. Como mencioné anteriormente, ¿qué es lo que nos cuesta al ser humano
el adaptarnos a la ausencia del ser querido, y conforme van pasando los meses, pues es más difícil para la persona de que ya no está su ser querido con ellos. Ok. Sé que cada persona es diferente, ¿no? Sin embargo, hay como un tiempo específico en que un tanatólogo puede ayudar a un paciente. Bueno, hay algunos teóricos que mencionan que un duelo es alrededor de 1 año a 2 años o medio año. Ok. Es de acuerdo al proceso que vaya llevando la persona ese duelo, ¿no? Es individual, el dolor es diferente. El dolor lo tenemos que respetar porque es diferente el de cada individuo. Ahora bien, tú como tanatólogo, ¿qué desafíos enfrentas? Bueno, pues más que nada es el que la persona tenga esa conciencia, ese concepto de la muerte, ¿no? Que nos cuesta trabajo hablar de la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, me han tocado casos dentro de una de las preguntas de las entrevistas que realizo es, por ejemplo, a los papás, ¿no? ¿Le has hablado de la vida a tus hijos? Sí, le has hablado de la muerte, y me dicen, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que le voy a hablar de la muerte a mi hijo, ¿no? Entonces, de hecho, los niños se deben de involucrar en los rituales de una muerte de un ser querido. Obviamente, pues hay que ver las edades, todo eso se va manejando de acuerdo a las edades de los niños. Ahora, para trabajar los duelos con los niños y los adultos, obviamente son diferentes. Ok. ¿Hay tanatólogo pediátrico? ¿Como duda? O- Bueno, un tanatólogo general puede trabajar lo que es con niños, adolescentes y adultos. ¿Existe como una forma en que la gente nos preparemos para la muerte de un ser querido o para nuestra propia muerte? ¿O no existe? Obviamente sí nos tenemos que ir preparando, existe por supuesto, porque si hablamos de una enfermedad, sabemos Ujú. que tarde o temprano va a haber una trascendencia, ¿no? Entonces, pues hablar de la muerte, ir con un especialista, ¿no? El preparar, ¿no? El preparar, pues cuestiones, de herencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, y esto es uno de los trabajos del tanatólogo con la persona que, pues sabe que de alguna, tarde o temprano va a llegar una trascendencia, pues que esté con una mejor comunicación con sus seres queridos, que vaya preparando sus cosas, porque de alguna manera no va a estar. Ha habido casos de que pues no hablamos de la muerte, y cuando ya llega ese momento de trascendencia, pues no sabemos ni dónde están sus cosas. Entonces dicen, hasta la clave de la caja fuerte tenemos que dejar, Sí, que claro. tenemos que dejar preparado, cómo queremos que sea pues ese ritual, ¿no? Tenemos que dejar todo específicamente. Muy poca gente tenemos preparado pues nuestro funeral, Sí. ¿no? Nuestro funeral, entonces, pues sí, en algunos, como habíamos mencionado anteriormente, en algunas otras culturas incluso ensayan su funeral, cosa que aquí, en esta parte occidental, pues no lo hacemos, ¿no? Ok. Me surge otra inquietud. ¿Un tanatólogo puede superar definitivamente la pérdida de algún ser querido? ¿O también puede caer en ese tipo de depresión? Bien, somos seres humanos, por supuesto que vivimos, tenemos que vivir ese duelo, no porque tengamos El estudio. el estudio de diplomados, maestría, doctorados en tanatólogos, somos seres humanos, tenemos que vivir el duelo. Ok. Tenemos que vivir el duelo, y pues obviamente si requerimos de apoyo igual de un colega, por supuesto que es viable, así es. Ok. ¿Tú como tanatólogo puedes tratar a toda una familia o deben de ser diferentes, como digamos el psicólogo? Bueno, podemos dar
como tal acompañamiento. El psicólogo da intervenciones, ¿no? Intervención clínica ya es más específico. Un tanatólogo podemos orientar y acompañar. Pero sí puede ser en forma grupal. De Sí. familia, obviamente hablando, ¿no? Sí, De porque podemos orientar a la familia, ¿no? De qué es lo que está por venir, ¿no? Y sobre todo orientarlos, no sé, a lo mejor de la enfermedad que está pasando, y por supuesto que también va aunado con los cuidados paliativos. Ok, ¿no? perfecto. ¿Algo más que quieras agregar sobre la tanatología, la muerte, la sociedad? Bueno, pues ¿Algún consejo? bien, pues más que nada sería pues hablen de la muerte como hablan de la vida, ¿no? Nos genera miedo, pánico el hablar de la muerte, ¿no? Entonces hay que hablarlo, hay que enseñarle a los hijos, ¿no? De la muerte. Con ellos, por ejemplo, hay metáforas muy bonitas, ¿no? A donde se habla de la muerte. Tenemos que hablarles a ellos también, ¿no? Nos cuesta trabajo a los adultos hablar de la muerte, por supuesto, porque, pues, como les mencioné, nos genera ese miedo. Pero algo que mencionaste es algo inevitable, es algo que tenemos que vivir todos, y por supuesto que en algún momento pues también va a llegar nuestra propia muerte. Y bueno, pues nada más para cerrar, es que la tanatología pues es la luz de la oscuridad, y esta frase es de un maestro que se llama Hipólito. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por explicarnos. Y pues nuevamente te hago la invitación, tienes invitación abierta con nosotros para tratar varios temas. Y bueno, no sin antes agradecer nuevamente a Alquimia Tratamientos que hace posible esto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.